Recording in Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Es grato volver a vernos, volver a saludarnos en esta hermosa y preciosa mañana, sabiendo y entendiendo que lo que Dios dice es una gran verdad. El tema de la unidad es muy bonito. Hemos hablado de la familia, de la iglesia, hemos hablado de los negocios, de la empresa, hemos hablado de esa unidad preciosa que nace en la unidad que yo tengo con el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con la Santa Palabra, que es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos da las pautas para poder vivir una vida disfrutándola en unidad. Hoy vamos a mirar, y me agrada leer esto, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Podemos encontrar aquí algo bien especial. Quiero que vaya conmigo a la Biblia de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bonito, porque es la unidad en el espíritu. Yo no me puedo unir a alguien que sea espiritual si no es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que me produce unidad a mí, el deseo de unirme a otro hermano, a una hermana, de unirme en el amor y en la gracia, manifestando mi vida con humildad. Mire que aquí hay una cantidad de cosas en estos seis versículos, que debemos de entender cómo debe ser esa unidad y por qué nace la unidad. Mire, humanamente, en una palabra, como aislados, separados de Dios, nadie se une a nadie. Y si se une es por un interés egoísta, para sacar partido, para sacar provecho, incluso para hacerle daño a posteridad a la otra persona. Y han sucedido muchos casos, yo creo que usted y yo conocemos muchos casos, o bueno, por lo menos uno, en donde uno encuentra personas que en un momento determinado se unieron a nosotros, pero tenían un propósito. Y ese propósito era que después de pasar los días, venía lo que se llama la traición, estilo Judas. Y entonces uno se da cuenta que ahí no había la unidad en el espíritu, en plenitud, como Dios deseó y como es el mandato de Dios. Pasa en una pareja, pasa en un matrimonio, pasa en la familia, pasa con una empresa, pasa en todo, donde no hay esa unidad. Entonces, qué bonito que podamos aprender en esta mañana a entender aún más profundamente que si yo me uno a usted, mi hermana, mi hermano querido, es en el amor de Cristo, es el amor de Jesús, es el poder del Espíritu Santo el que me une, el que nos une. Y eso entonces hace que se desarrolle un ministerio, un trabajo, una vida. Y por eso yo siempre aconsejo, cuando una pareja viene a mí y me dice, pastor, nos vamos a casar, digo yo, listo. Y yo le digo al hombre, pero que esa mujer con que usted se va a casar ame más a Dios que a usted. Y a ese hombre le digo,
igual al hombre y a la mujer. Si cada uno individualmente ama más a Dios que al cónyuge, el matrimonio va a funcionar. En una palabra, dicho de otra forma, y aquí, si hay una unidad en el espíritu de ese hombre y o de esa mujer con Dios, cualquier relación que tenga basada en el principio divino va a funcionar, va a durar, va a producir fruto y será bendición para ellos, para su descendencia y para todos los que tengan contacto con ellos. Con ese pensamiento y esa divina verdad es que Dios construyó el mundo e hizo que hombres y mujeres como usted y yo, comunes y corrientes, pudiéramos disfrutar de la vida y entender el propósito divino de Dios. Es que el propósito de Dios no es para que la gente venga a matarse, a destruirse, a deshonrarse, a humillarse, a maltratarse, a tratarse mal. No, esos son obras del diablo, esos son obras del pecado. Entonces, toda persona que obra mal, que no se une en el espíritu, es porque no tiene al Espíritu Santo, aunque hable de él y hasta hable lenguas y haga muchas barbaridades, muchas cosas humanas o almáticas, emocionales, pero si no, entonces habrá relaciones, lo que llaman hoy en el argot popular, las relaciones tóxicas, ¿verdad? Entonces yo le invito para que en esta mañana nos acerquemos un momentico a Dios en oración y luego desarrollamos un poco de este tema y mañana seguimos con este tema que es tan bonito. Mi buen Dios y Padre, en esta hermosa mañana volvemos a unirnos contigo para aprender un poco más sobre la unidad y estamos tratando específicamente el tema hoy, la unidad en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Señor, guíanos en esta preciosa mañana a entender esta parte teológica, esta parte trascendental, que es la que nos une a Cristo, nos une al Padre, nos une al Hijo, nos une al Espíritu Santo y nos guía por la palabra. Y porque el amor tuyo es tan grande y tan maravilloso que nos cubre, que nos guía, que nos da entendimiento, sabiduría y bendición. Y de esa manera podemos tener la plenitud en la unidad en el Espíritu. Y es lo que anhelamos para que nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia aprenda a vivir espiritualmente sana, en unidad y en armonía con el que la creó, que se llama Jesús, por obediencia al Padre y en la soberanía del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, guíanos en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús y abre nuestro entendimiento y que se quite toda especie de cosas malas que hayan venido a nuestra alma, pensamientos malos, sentimientos de herencias o de cosas del pasado. Señor, que todo eso se borre en el nombre de Jesús y podamos despejar nuestra mente y poder decirle al Señor en esta hermosa mañana, trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente y convénceme que la unidad en el Espíritu es lo más poderoso y glorioso que nos hace vivir una vida que a Dios le agrada. Padre bueno, gracias por tu palabra. Amén. Mire, mi hermana, mi hermano querido, en esta parte de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios se expone algo muy bonito y es el plan divino. Y admitimos que hay una nota exhortativa del apóstol Pablo al respecto de lo que es esta enseñanza, porque Pablo habla de la naturaleza de esta unidad espiritual que antes ha descrito para que funcione y que sea vida. Y son los medios del crecimiento vital y la relación íntima que guarda el hombre, mejor, Dios con el hombre, para que unidos en el amor del Señor con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la guía de la palabra, podamos aprender cómo es que funciona la parte espiritual cuando yo tengo la unidad en el espíritu. Entonces vuelvo y digo,
Si esta mano se une al espíritu y esta también, las dos unidas tienen un poder sobrenatural de la fuerza del espíritu. Si un hombre y una mujer se llenan de la unidad del espíritu y la comprenden juntos, entonces forman un lazo de matrimonio, de bendición. Y eso sucede en todas las aristas de la vida cristiana, con los hermanos, con los ministerios. Un ministerio, llámese de alabanza, llámese de varones, llámese de mujeres, llámese de parejas, llámese de escuela bíblica infantil, llámese como se llame. Si hay un equipo unido en el espíritu, si cada uno de ellos respira el aire del Espíritu Santo de Dios, lo entiende y lo vive, entonces ese grupo, ese ministerio y cada uno de los que conforman ese ministerio tiene una trascendencia en la vida espiritual, y entonces esa unidad se produce y, y da una explosión de grandes bendiciones para todo el que lo escucha. Mire, por eso usted escucha nomás para hablar de un grupo de alabanza. Porque han habido grupos de alabanza, ministerios trascendentales de música, de adoración, de exaltación al Señor, que han trascendido por años y por años y por años y por años. Yo no sé si usted se acuerda de algunos. Y fueron trascendentales y fueron famosos y poderosos y nos dejaron unas melodías que hoy cantamos y adoramos al Señor con profunda reverencia y que ministran en nuestro corazón, porque ellos alguna vez estuvieron unidos en el Espíritu con Dios y se unieron ellos para un proceso de llegar, de llevar al mundo un mensaje de amor, de salvación, de adoración, de exaltación. Yo recuerdo muchos grupos y en este momento hay muchos grupos que han trabajado en unidad, pero también, con tristeza lo digo, estaban muy bien. Pero llegó un momento en donde algo penetró a ese grupo de unidad y comenzó a esparcirlo. Quedó la historia. Está la música grabada, pero hoy podemos decir, ¿y qué pasó con algunos de ellos? Todavía permanecen muchos y aparecerán en el camino muchos otros para unirse y hacer el plan de adorar a Dios en el espíritu, en unidad. Pero cuando ya eh, hay momentos en donde suceden cosas, entonces la unidad se quebranta. Y cuando se resquebraja la unidad, se comienza a perder el espíritu con el cual se iniciaron las cosas. Eso sucede en las parejas, sucede en los ministerios, tristemente sucede en las iglesias. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la naturaleza con la cual Dios creó a todo ser humano, es para que vivamos en armonía, en unidad, dándole la honra y la gloria a Él, como hemos dicho, con los talentos, dones y capacidades que cada quien tiene. Entonces el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios y en esta porción del capítulo 4 se dirige al creyente individual, pero el marco y el enfoque de su enseñanza, tanto doctrinal como práctica, es la comunidad de los creyentes en la que cada uno jugamos un papel que genere según el don o los dones que ha recibido de parte de Dios, pero que unidos en amor y en el espíritu podamos funcionar. Entonces, se habla de la exhortación a guardar la unidad en el espíritu. Y por eso es que el apóstol introduce el concepto de el andar del creyente, o sea, la práctica cotidiana de su posición en los lugares que esté, pero dice en los lugares celestiales. Interesante, ¿no? En esa vocación en que fuiste llamado, dice. Entonces, esta posición tiene que manifestarse por medio de un comportamiento activo ahora, que hará según la vocación, el talento, la capacidad y el llamamiento de Dios que a cada uno Dios le ha dado en particular. Los creyentes, nosotros los cristianos, debemos de andar en las buenas obras para las cuales Dios nos creó, en estrecha comunión unos con otros. Y eso requiere un despliegue de las virtudes notadas en los versículos 2 y 3, cuando dice,
Creo que usted tiene la Biblia abierta ahí, ¿cierto? Capítulo 4 de Efesios, para los que acaban de llegar. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dos características básicas. Humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en el amor de Dios. Procurando mantener la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Mire, estos dos versículos manifiestan algo muy precioso. La comunión unos con otros. Es un despliegue de virtudes notadas en esos dos versículos, encaminadas a mantener intacta, completamente fortalecida, la unidad procedente de la vocación única con que cada uno ha sido llamado. Otra vez, él dice, prisionero en el Señor. Yo pues preso en el Señor, dice, comienza. Os ruego, el ruego del apóstol Pablo, encarecidamente, el hecho de que él está sufriendo para que ellos sean perfeccionados, presta fuerza e intensidad a sus palabras. Notemos que la unidad del Espíritu es algo muy glorioso, muy especial. Es lo que él vivifica en cada uno en particular y aplica a la nueva comunidad sobre la base de la obra de Cristo. Es un don de Dios. Es la obra de él exclusivamente, por lo que el apóstol no les exhorta a hacer a ellos, sino a guardarla con diligencia. Por eso le digo, humanamente es imposible, porque humanamente cualquiera dice, no, yo voy a estar aquí en esta iglesia hoy, de aquí a 8 días voy a otra, de aquí a 15 días voy a otra, de aquí a 20 días voy a otra. Y son las personas que también dicen, ah, bueno, entonces tengo un hijo con esta, y luego un hijo con aquella, y luego un hijo con otro. Porque no hay unidad. Porque no hemos aprendido, porque no han aprendido a vivir en unidad. Entonces, cuando uno está lejos de Dios, o viviendo en pecado, en rebeldía o en desobediencia, aunque conozca este santo libro, aunque se lo hayan regalado y aunque lo haya leído y dice, sí, eso que dice ahí es verdad, pero es que yo, entonces el yo, el egoísmo particular, perdón, de cada quien, es el que hace que se produzca división, se produzca lo contrario a la humildad, que es jactancia, lo contrario a la mansedumbre, que es desobediencia, rebeldía. Entonces, en una actitud así, esa persona no está contenta ni con ella misma y pelea con Dios. En vez de obedecer a Dios, pelea con Dios y entonces le reclama a Dios. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, las virtudes necesarias para guardar la unidad, la primera es la humildad. ¿Cómo estamos de humildad, mi hermanita, mi hermanito querido que está al otro lado? Algo prácticamente desconocido en el mundo antiguo, al cual vivía el apóstol Pablo. Pero hoy, usted y yo, con todo este bagaje de cristianismo que tenemos, con toda esta experiencia preciosa, la unción del Espíritu Santo, la gracia divina, la manifestación real de Dios en nuestras vidas, hace que uno aprenda a ser una persona humilde. Aleluya. Entonces, en ese entonces del apóstol Pablo, los griegos la consideraban más bien debilidad de carácter, algo servil y despreciable. Para ellos era eso. Y muchas veces para los grandes eruditos de estas épocas, ser humilde, entonces es ser servil, es debilidad de carácter, es ser despreciado. Todo cuando no se conoce el amor de Jesús. Note usted lo que estamos viviendo en este momento y hemos vivido siempre. Cualquiera persona que dice, esa persona es humilde. Ahora, humildad no es pobreza ni ser miserable. No, humildad es una condición
de entender al otro como yo mismo. Entonces, la primera, esa humildad, no es algo que sea debilidad de carácter, es todo lo contrario. Jesús es el ejemplo de humildad. Y entonces en esa época que el apóstol Pablo escribió esto, los griegos eran las gentes que eran los sabios, los inteligentes. Como hoy hay esas posiciones de personas que son, que creen que, dicen por ahí algunos que son de dedito parado, yo no sé, que son más que otros. Y resulta que la humildad es lo contrario. Cuando venga el Señor, a través de su gracia y su persona divina, cobrará un realce y una importancia considerable, llegando a imprimir todo un carácter al comportamiento del cristiano frente a Dios y a los hombres. Y eso se llama la humildad. El ejemplo de Jesús es poderoso. Es la negación del egoísmo, ¿sí? Que es innato del hombre caído. El hombre caído, persona que no ha conocido a Cristo, que vive sobre ese, navega en su pecado, es egoísta. No quiere compartir nada con nadie, es mezquino. Y se basa en el propio reconocimiento de que él es más que Dios. Y no aprende la dependencia de Dios. El apóstol Pablo tuvo que navegar en medio de esas circunstancias de personas. Y por eso le escribe a los Efesios y les da esa exhortación. Y a nosotros en esta mañana la palabra. Entonces, de la propia incapacidad espiritual del creyente para buscar con autenticidad el bien de los demás, tiene que manifestarse en humildad. Por eso le coloca en la debida actitud sumisa para recibir por pura gracia el poder que precisa para poder seguir el camino de Jesús, que se despojó de sus prerrogativas y su gloria, a fin de poder venir en forma de esclavo, de siervo, de humilde, en toda obediencia a la voluntad del Padre, para cumplir con el propósito de morir en la cruz y de a través de ese sacrificio hacer que usted y yo aprendamos humildad. Por algo nos denominamos cristianos. Ese apelativo cristiano, ese nombre cristiano, connota la humildad. Entonces, pues fue uno de los conceptos importantes de los primeros 3 capítulos de Efesios, si usted lo lee, cuando habla las bendiciones espirituales en Cristo, el espíritu de sabiduría y de revelación, salvos por gracia, dice el capítulo 2, y la reconciliación por medio de la cruz, y el ministerio de Pablo a los gentiles, que usted y yo somos gentiles, no somos judíos, y el amor que excede a todo conocimiento, y luego aparece en el capítulo 4, la unidad del espíritu. Entonces, mi hermana, mi hermano querido, escúcheme lo siguiente. Los conceptos importantes de esos 3 primeros capítulos es el poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesús y la exaltación con él de los creyentes, quienes ahora disponen de la obra que Jesús hizo para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y eso se llama humildad. Es apropiado recordar aquí estas virtudes que son a la vez el fruto del Espíritu, que leemos por ahí en Gálatas capítulo 5. Entonces no pueden producirse por el esfuerzo carnal, caprichoso, necio o legalista de la vida sin Dios, sino únicamente con la ayuda de Dios por el Espíritu y mediante la fe de cada uno. Entonces, no es por obras, no es porque usted dice, es que yo me esfuerzo para ser humilde, yo me esfuerzo para aguantarme lo a usted, mirarle esa carita siempre, escucharle el sonido de su voz, mirarle la cara. Bueno, recordar cosas que me dice o que le he dicho. No, hermana, hermano, en la carne no podemos hacer absolutamente nada de unidad.
Tan sencillo como eso. Entonces la primera parte, la humildad, ¿aprendida de quién? De Jesús, de Cristo. Y por eso es que si yo soy cristiano, yo tengo que aprender a ser humilde. Eso es una lucha porque la carne se alborota cada rato. Entonces, comprendamos eso, primera parte. Segunda parte, también habla de la mansedumbre, ¿sí? Procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, ta, 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 ta. Muy bonito, ¿cierto? Pero en el versículo 2 ya leímos que dice que con toda humildad y mansedumbre, con todas las dos cosas, como las dos manos, humildad, mansedumbre, mansedumbre, humildad. Entonces la mansedumbre puede traducirse como amabilidad, ser amable, no ser áspero, tosco, brusco, un espíritu de entrega. Entonces la palabra se utilizaba en ese entonces para describir, oiga, un animal domado y disciplinado. ¿Sí? La mansedumbre, por eso dice, este buey es manso, este caballo es manso, esta mula es mansa. Los que somos del campo hemos aprendido que los animales nacen a todo timbal, pero Dios le da la gracia a algunos que llaman amansadores para domar ese animal y disciplinarlo. Y por eso usted ve, yo creo que usted ha visto cómo hay caballos o animales de monta que llaman, que se arrodillan al son de una canción, al son de lo que el jinete hace. ¿Ha visto las carreras de caballos? Cómo con su fusta y con su ganan premios. Y hay eso es un deporte ecuestre, se llama. Pero esos animales los llevan poco a poco, poco a poco. Pero digamos en el asunto doméstico de la casa. Hoy por hoy la mayoría de personas tienen perros. Algunos son de una raza como los Doberman, que son agresivos. ¿Cómo los doma alguien? Y ya los venden domados. Pues entonces ese espíritu de mansedumbre, eso era como la idea que tenía el apóstol Pablo para darles a conocer a ellos que aunque hubiera sido una fiera, al ser domados y disciplinados, se convirtieron en animales mansos. Hay gente incluso que tiene un tigre y lo levantan desde pequeñitos y los tienen en la casa. Por aquí, por allá en Santander, le decomisaron a una señora una tigresa bonita. Eso tenía un animal ya grandísimo. Y entonces la tenía en la casa y entonces los vecinos escuchaban los rugidos cuando jugaba con ella. Y entonces los vecinos dijeron, bueno, pues que la vecina es como, no sé, y trajeron la policía y entonces entraron y precisamente esa casa grande con un patio grande tenía este animal y el animal era como un gatico grande. Entonces, si Dios le da la gracia a una persona para dominar un animal, para domarlo, para disciplinarlo, y Dios le da esa gracia, ¿cuánto más el Espíritu Santo nos dará a nosotros el poder para domar nuestro temperamento, carácter, personalidad? Entonces, siempre se indica un espíritu de sumisión amorosa frente a otros, de uno que no procura dañar o defender su propia autoridad. Es que aquí el que mando soy yo, es que usted no sabe quién soy yo, dicen por ahí. Eso no sirve, sino que mantiene cada instinto y la pasión y cada movimiento de mente, de corazón,
de lengua y de deseo bajo el control del Espíritu Santo. Y eso se llama mansedumbre. Entonces, el ejemplo clásico en el Antiguo Testamento es Moisés. Si has leído capítulo 12 de Números, cuando dice que era hombre manso. Y en el Nuevo Testamento, el ejemplo del Señor Jesucristo, manso. ¿Quieres citas? 1 Corintios 4:21, 2 Timoteo 2:25, Tito 3:2, Efesios 5:21. Ahí adelante, Efesios 5:21, para que está cerquita en su hojita. Lea el versículo 21 del capítulo 5. Miren lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso se llama mansedumbre. Entonces, cuando habla de la longanimidad, que es otra palabra que a veces aparece por ahí, es la forma tolerante, paciente e incansable, que lejos de ser una resignación quejosa, la cual indicaría más bien debilidad, revela nobleza, fuerza de carácter y rehúsa ostentar mal genio alguno, ni mal humor, ni irritación, y es lento para tomar represalias en defensa propia. Entonces no se trata de provocar a las demás personas. La palabra de longanimidad es largura de ánimo para describir esa paciencia incansable de Dios hacia los hombres. ¿Cuántos años hace que Dios ha tenido paciencia con usted y conmigo? Entonces, hay una cuarta virtud en este tema y es lo que se llama soportando. Eso se llama, es la paciencia que también se emplea para describir a Dios. Y la única vez que se usa en esta palabra en todo el Nuevo Testamento es casi siempre longanimidad, que le caracteriza, que la paciencia. Entonces, es algo bonito que podemos aprender. Implica sobrellevar las cargas y las debilidades de otro con una actitud comprensiva, que nunca cesa de amar, pese a las ofensas o desaires que reciba. Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, tenemos a nuestro alrededor personas que son agresivas en la forma de mirar, agresivas en la forma de actuar, agresivas en la forma de hablar, agresivas incluso en su actitud. Pero yo he aprendido a tener longanimidad, es aguantar, tener paciencia, orar por ellos y algún día Dios los va a bajar de ese pedestal. Pero es Dios, no yo. ¿Sí? Cuando habla del amor y la paz, el florecer en estas virtudes solo es posible en un ambiente saturado de la gracia divina, ¿sí? Y en la armonía perfecta creada por el Padre mediante la reconciliación llevada en la obra y perfecta relación de Jesús con el mundo de pecado para darle la oportunidad de ser salvos. Entonces, la unidad, podemos ver como para ir concluyendo, la base de la unidad es un tema muy bonito y voy a tratar de resumírselo porque es bien bonito. Escuche, el apóstol Pablo tiene muy en cuenta las grandes diferencias de cultura, de costumbre, de raza y de crianza religiosa que existen entre usted y entre mí. Y en ese entonces, por eso le escribo a los colosenses algo, a los efesios algo, a los corintios algo, a los tesalonicenses algo, y usted ve que las cartas paulinas son diferentes. Pues hoy usted y yo, cuando estamos leyendo esta preciosa palabra y estamos procurando aprender a vivir en la unidad del espíritu, como persona, como papá, como esposo, como padre, ¿cierto? Como hijo de Dios, como hermano en Cristo, como heredero de la bendición. Entonces tenemos que tener en cuenta la cultura de fulano, su costumbre, su raza y su crianza, para que yo también pueda entender
mi cultura, mi costumbre, mi raza y mi crianza. Y esto implica que cada uno tiene unas características terribles. Uno a veces ve una persona que dice, uy, esa cara que tiene es que me asusta. Pero hay otros que el hecho de mirarlo nomás o de que lo mire uno produce ternura, produce agrado, produce satisfacción. Y de eso se trata. Y esa es la base para que podamos tener unidad en el espíritu con las demás personas. ¿Con qué espíritu viene? Cuando usted ve que una persona llega a su casa o se encuentra con él en la iglesia o en un negocio y la persona dice, buenos días. El tono de la voz, la cara que pone, nomás demuestra esas cuatro cosas. Su cultura, sus costumbres, su raza y su crianza. Es la parte humana. Pero cuando ya llega la transformación en Cristo, esa cultura, esas costumbres, esa raza y esa crianza con la que fuimos formados antes, queda en el piso. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, cultura, costumbres, raza y crianza, quedan anuladas. Eso no es que yo soy así porque soy tolimense. Es que yo soy así porque soy santanderiano. Es que yo soy así porque soy de la costa. Es que yo soy así porque soy paisa. No, soy cristiano. ¿Nota usted la diferencia? Entonces, concluyendo, esa unidad que habla del espíritu tiene 7 aspectos. Y se expone empleando los términos de algún credo o himno de la iglesia primitiva. Notemos que las 7 facetas son obra exclusiva de Dios Trino. Las 3 primeras corresponden más bien al Espíritu Santo, las 3 siguientes a la segunda persona de la Trinidad y la séptima que envuelve a los demás al Padre. El cuerpo es un ente espiritual, un organismo que participa de una misma vida, que es la del Espíritu. La esperanza única se deriva del que es el sello y las arras de la herencia para el rescate completo. Entonces, este cuerpo de Cristo que es la iglesia tiene una sola cabeza, se llama Jesús el Señor, cuya autoridad es absoluta. Y hay una sola doctrina que ha sido creída y recibida acerca de él. Y un solo bautismo que simboliza la identificación plena en él, en los hechos salvíficos de su muerte y de su resurrección. Y por último, por encima de todos, en medio y obrando a través de todos, está el Padre, el origen y la fuente de las demás unidades y del plan de conjunto. Entonces, vamos a orar en esta mañana, entendiendo, no sé si les dije muchas cosas. Mi pastor me confunde con tantas cosas, pero es que ese es el estudio exegético de lo que se llama la palabra unidad en el espíritu. Tan sencillo como eso, que uno puede decir, claro, claro. Entonces, ¿de cuántas cosas hablamos? Hablamos aquí que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados para ser cristianos, con humildad, es decir, hemos sido llamados para vivir con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y llenos del amor de Dios. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Este Efesios capítulo 4, estos 6 versículos que meditamos son trascendentales. Y es tan bonito. Y este año, el año pasado, estuvimos hablando de andar en el espíritu y fortalecidos en el espíritu. Y qué bueno que creo que aprendimos muchas cosas. Este año vamos a hablar del jubileo. Este año vamos a hablar del Pentecostés y vamos a vivir el Pentecostés. Pero qué bonito que podemos entender que para vivir el Pentecostés, la base es la unidad.
porque sin unidad no hay Pentecostés. Cuando la Biblia dice que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ellos reunidos porque estaban unánimes juntos. Eso se llama unidad. Por lo tanto, Señor, síguenos enseñando. Si este corazón todavía está duro, si esta mente todavía está confundida, si todavía cada uno de nosotros tenemos un pensamiento negativo, hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que se rompa ese cascarón, que se destruya todo aquello que produce división, mal carácter, mal comportamiento, malas actitudes, malas palabras. Que hoy nazca en nosotros un deseo de vivir en unidad primero con Dios, luego con el cónyuge, con la familia, con la iglesia, con este trabajo precioso. Y en el lugar donde se encuentra mi hermana, mi hermano, que pueda aprender estos principios que son elementales para poder disfrutar de una vida en el Espíritu, unidos con Dios y con todos los demás. Mi Rey soberano, gracias por amarnos. Gracias, mi amado Jesús, por darnos sabiduría y entendimiento. Gracias por regalarnos al Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, que nos corrige y nos ama y nos bendice y quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es aprender a vivir, como decíamos el domingo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no separados y armónicamente. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Mañana continuamos. Mañana vamos a hablar de algo más bonito también. Espero que aprendan, espero que lo viva, que lo entienda, pero que sobre todo lo practique y lo disfrute, vivir en unidad. No hay cosa más hermosa que vivir en unidad. Es bueno y agradable. Dios les bendiga. Muy buenos días.